No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Como una historia de terror que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija y te erizará la piel. 7000 años de otras que dieron sus vidas por este renacer. No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Dije que no. Me miras a los ojos. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a su programa Nacer Mujer. Estamos a pocos días de terminar el mes de noviembre y no queremos dejar pasar de recordar y conmemorar el 25N, el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, el Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres. Y para eso tenemos una invitada especial, tenemos a Luan Mendoza. Ella es psicóloga con más de 5 años de experiencia en seguridad digital feminista y holística, coordinadora del Centro SOS Digital en la Fundación internetbolivia.org. Es parte de un equipo especializado de acompañamiento de prevención y respuesta ante la violencia de género y facilitadora en tecnologías. Querida Luan, bienvenida. Gracias por estar aquí en Nacer Mujer. Es un gustazo tenerte acá. Hola Cecilia, muchas gracias por la invitación. Para mí es igual un gusto estar aquí, sobre todo en esta semana que conmemoramos el 25N, así que pues feliz de poder conversar contigo. Súper, estábamos con muchísimas ganas de hablar con las chicas de SOS y de esta tu agrupación digital, que han hecho muchísimas actividades, han hecho muchos estudios súper interesantes que los vamos a estar viendo más adelante, pero quisiera que para que todos entremos en contexto, todas y todos, recordemos un poquito por qué se conmemora el 25N, por qué recordamos el 25N. Quisiera que veamos este videito y ya volvemos. Querido tener bajo tierra, pero el tiempo... Hace 65 años, 3 mujeres fueron asesinadas por alzar la voz. Se trata del caso de las hermanas Mirabal, conocidas como las mariposas, quienes se convirtieron en un símbolo global de la defensa de los derechos humanos y la resistencia feminista. Gracias a su historia, Naciones Unidas estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Lo sabían? Igualadas, vengan les cuento su historia. Imaginen un país donde cada moneda lleva la cara del mismo hombre, donde en el colegio se repite su nombre casi como un rezo, y donde nadie puede decir lo que piensa. Ese era el día a día de República Dominicana bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que se extendió de 1930 a 1961. A esa realidad se sumaron crímenes atroces como la masacre del Perejil, en la que el régimen ordenó asesinar a miles de haitianos que vivían en la frontera. La represión política, la tortura y las desapariciones forzadas, en cabeza del Servicio de Inteligencia Militar, la policía secreta que Trujillo creó para vigilar y eliminar a sus opositores. La violencia sexual también se usaba como herramienta de poder contra las mujeres que se atrevían a resistir. Mejor dicho, la lista es larga. En ese país crecieron Patria Minerva y María Teresa Mirabal. Como muchas mujeres de su época, aprendieron a pensar en voz baja, hasta que un día dejaron de hacerlo. Influenciadas por ideas progresistas y movimientos latinoamericanos, se unieron a la agrupación política 14 de junio, llamada así por la expedición de 1959 que intentó derrocar la dictadura de Trujillo. Distribuían panfletos clandestinos, tejían redes de resistencia y se convirtieron en los rostros visibles de la oposición. Fue Minerva quien adoptó el nombre clandestino de Mariposa y con el que se convirtió en símbolo de valentía y lucha, un nombre con el que firmó comunicados políticos y mensajes y que luego se extendió a sus hermanas. Juntas sus voces se alzaron frente a los crímenes del régimen, un hecho que por supuesto no le gustó a Trujillo. Sin embargo, esto no fue lo único que desató la persecución las hermanas Mirabal y su familia por parte de Trujillo. Los registros históricos indican que en 1949 el dictador intentó cortejar a Minerva durante una fiesta y ella lo rechazó públicamente. Ese rechazo la marcó a ella, a sus hermanas y a toda su familia a una persecución personal. Durante 1960, las 3 fueron encarceladas varias veces junto a sus esposos, pero nada las detuvo, ellas seguían en pie de lucha. Y el 25 de noviembre de ese año, después de visitar a sus esposos encarcelados en Puerto Plata, fueron interceptadas por agentes del Servicio de Inteligencia Militar. Las golpearon, las estrangularon y arrojaron sus cuerpos junto al vehículo en el que viajaban, para simular un supuesto accidente. Un crimen que conmocionó a toda la sociedad dominicana. El país no creyó
desmintió la mentira oficial, la indignación creció y aunque habían sido asesinadas, sus voces y su resistencia siguieron vivas. Y unos meses después, en mayo de 1961, la dictadura de Trujillo cayó. Organizaciones internacionales como la UNESCO reconocen que ellas fueron ejecutadas por ser mujeres y activistas, por organizarse políticamente contra un régimen dictatorial y alzar la voz. Porque cuando una mujer se atreve a hablar frente a una dictadura o a un sistema injusto, sucede algo que incomoda a cualquier poder acostumbrado al silencio. Se rompe el orden que le conviene al opresor. Históricamente, cuando una mujer decide hablar, denunciar, liderar, organizar o simplemente decir esto no está bien, el sistema reacciona violentamente. Algunas veces a través de la ridiculización, convirtiendo sus voces en bromas o exageraciones, otras veces infundiendo miedo social y muchísimas veces con violencia física directa, como en el caso de las hermanas Mirabal. 3 mujeres que no empuñaron armas, que no contaban con un ejército detrás, solo utilizaron su voz, organización y convicción y fueron perseguidas por toda una dictadura. En contextos autoritarios, desobedecer siendo mujer tiene un doble peso. Desafías al poder político y al poder patriarcal. Gracias a la forma en que resistieron y se opusieron al régimen de Trujillo, la historia de las hermanas Mirabal trascendió fronteras y llegó al primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en 1981 en Bogotá, donde se declaró el 25 de noviembre como el Día de Acción y Denuncia contra la Violencia hacia las Mujeres. En 1999 la ONU lo oficializó, otorgándole una dimensión global a una historia que nació con ellas, pero que pertenece al mundo entero. Ahí veíamos un videíto de las Igualadas que nos contaban un poco cuál es el origen del 25N, por qué conmemoramos el Día contra la Violencia hacia las Mujeres y cuál es el significado de conmemorar a las hermanas Mirabal que, bueno, murieron en su lucha, ¿no? Y bueno, nosotras estamos día a día tratando de trabajar, de militar y de hacer investigaciones como las chicas en temas para ayudar a las mujeres en la lucha contra la violencia. También nos acompaña Alejandra Torres. Ella es ciberbrigadista del Centro SOS Digital, ingeniera de telecomunicaciones con una especialización en atención a casos de violencia, maestría en información forense, tiene certificaciones en ciberseguridad y análisis de datos, cuenta con experiencia en acompañamiento en casos de violencia digital, alfabetización digital, seguridad en línea con perspectiva de género. Uy, tienen un súper currículum, chicas, las dos. Felicidades, están perfectas para las investigaciones que están haciendo. Ale, bienvenida. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Estoy también acompañada de Luan, que es la coordinadora del Centro SOS Digital. Sí, gracias. Pues estamos muy felices de, desde el Centro SOS Digital, estar en tu programa, Cecilia, para hablar del tema que más nos convoca a nosotras, que es la violencia digital, ¿no? Así es, vamos a ir hablando un poquito más sobre qué es la violencia política digital más adelante, que es de lo que las chicas se han especializado últimamente, pero yo no quería dejar de lado hablar un poquito sobre el 25N y lo grave que es pasar estas fechas, que no pasen desapercibidas. Mira, yo quiero leer algunos datitos que ha sacado la Defensoría del Pueblo. Según los datos de la Defensoría del Pueblo, que cita a la Fiscalía General del Estado, dice durante esta gestión 2025 hasta el 16 de noviembre persisten altos niveles de violencia, 40.476 casos vinculados a la Ley 348, de los cuales 30.120 corresponden al delito de violencia familiar o doméstica y 69 víctimas de feminicidio. 69 mujeres han muerto este año en manos de hombres machistas. Asimismo, se reportan 1.137 casos de acoso y violencia política contra las mujeres. Cada hecho de violencia constituye un fracaso colectivo y una deuda persistente del Estado en la prevención, atención y protección de las mujeres. Es muy grave este dato, es muy, muy grave el dato que nos da la Defensoría del Pueblo. Es algo que tenemos que tener alerta, estar alerta como mujeres, como Estado, como sociedad. Y hay otro datito más que nos lanza Naciones Unidas. Naciones Unidas nos dice que cada 10 minutos una mujer muere en el mundo. Estamos hablando que 137 mujeres mueren al día por
manos de feminicidas, por manos de hombres violentos que matan especialmente a sus parejas, especialmente a mujeres que están dentro de su entorno. Esto es realmente grave. Yo pido que tomemos conciencia, nos solidaricemos con las familias de las mujeres que han fallecido este año y que no dejemos de luchar, ¿no? Este programa justamente es uno de los objetivos más grandes, es luchar contra la violencia hacia las mujeres en todos sus sentidos. Y bueno, ahora quisiera que hablemos de una violencia que es muy nueva. Creo que el Internet, después de la pandemia, nos ha llevado a otro mundo, ¿no? Un mundo de la digitalidad, de estar muy conectados. Todos estamos con nuestros celulares, con nuestras computadoras. La mitad de nuestra vida la pasamos en las computadoras, en nuestra vida digital, en nuestra vida cibernética. Y ahí también se ha incorporado el patriarcado de una forma muy violenta. Y ahí también se está ejerciendo violencia contra las mujeres. Nosotros hablábamos en otros programas sobre lo que es el ciberbullying, lo que especialmente las jóvenes están un poco expuestas, pero ahora estamos hablando un poco más de la violencia política digital, ¿no, chicas? ¿Me pueden decir un poquito a grandes rasgos qué es la violencia política digital? Sí, claro, pues bueno, a nosotras nos surgió como mucha curiosidad de investigar este tema por el contexto electoral, ¿no?, que hemos vivido este año y que vamos a continuar viviendo a inicios del 2026. Pues entendemos violencia política digital cuando se utiliza las tecnologías de la información y la comunicación, que pueden ser WhatsApp, Instagram, Facebook, redes sociales, puede ser un teléfono, puede ser una página web, puede ser un correo electrónico, para ejercer violencia contra una mujer que está candidateando para un cargo, que tiene ya un cargo público, o incluso puede ser una mujer periodista, una analista política, etcétera, ¿no? Entonces, mujeres que alzan la voz. Es cuando se utiliza la violencia, la tecnología para hacerles daño, ¿no? Y suele ser que esta violencia tiene un componente de género, tal cual lo veíamos en el video que nos contaban por qué conmemoramos el 25N, el Día contra la Violencia. Es precisamente porque esta violencia digital hacia las mujeres políticas tiene un componente de género, que el objetivo es expulsarlas del espacio público, ¿no? Porque entendemos el ámbito digital como un espacio público, un espacio de disputa, y la violencia política digital tiene este objetivo. Miren, este tema de la violencia digital ha trascendido en nuestras fronteras. Es un caso que, bueno, Naciones Unidas lo está tratando con mucha atención. Anteayer, una actriz mexicana, Cecilia Suárez, lanzó un mensaje en Naciones Unidas respecto justamente de la violencia digital. Quisiera que veamos este videito y lo comentamos al volver. El Internet se ha convertido en un campo de entrenamiento de odio hacia las mujeres por vía de la machósfera. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué pasa con los hombres? ¿Cómo explicarnos un foro de 32,000 participantes en Facebook, en el cual cada uno de esos 32,000 hombres compartían fotos e imágenes íntimas de sus propias parejas sin su consentimiento para ser calificadas? Hoy también 300 millones de infancias han sido afectadas por explotación sexual y abuso infantil en línea a lo largo de los últimos 12 meses. Existe un crecimiento exponencial de grupos antiderechos de la mujer, así como nuevas formas tecnológicas que refuerzan el pensamiento y los actos de misoginia, al grado en que hoy un apabullante número de chicos jóvenes no creen que la violencia de género es real y existe. Necesitamos de manera urgente un marco legal que regule el Internet en todas sus fases. Bueno, este fragmento de este discurso que daba Cecilia Suárez, que es una actriz mexicana que también es embajadora de temas de género, a mí me marcó mucho porque dice cosas muy reales, ¿no? Cosas muy fuertes hoy en día, porque dice, el Internet se ha convertido en un campo de entrenamiento para la misoginia. O sea, ya hemos trascendido, digamos, la violencia contra las mujeres de lo cotidiano, digamos, a el ámbito del Internet, ¿no? Y también en el ámbito político. Ustedes, chicas, hicieron un estudio
que dice Locas, putas, jairas, una radiografía de la violencia política digital contra las candidatas en Bolivia. Yo quiero felicitarlas porque es un estudio súper interesante y además muy llamativo, ¿no? El título es muy fuerte, pero es la verdad. Porque cualquier mujer que se atreva a empezar a tener una vida política, inmediatamente va a ser víctima de violencia. Es increíble, en diferentes grados obviamente, pero es un ataque y hay un patrón, ¿no? De forma de cómo las mujeres sufren esta violencia, ¿no? Por ejemplo, hay una imagen de su estudio que lo podemos comentar una vez que lo veamos, que dice en porcentaje, ¿no? Cómo la misoginia se revela, ¿no? Dentro del ámbito del Internet, y dice, en un 39% lo que más se usa para denigrar a una mujer es loca, 39% esta es loca, en un 11% amante, en un 10%, perdón las palabras, pero esto es lo que sale en las redes, perra con el 10,4%, ridícula 7,3% y así, ¿no? Insultos denigrantes. Cuéntanos, chicas, a ver, ¿qué las ha motivado a hacer este estudio? Ale, ¿tú cómo has visto este estudio? ¿Cómo lo han recibido las mujeres políticas? Y la necesidad de tener, como decía esta actriz mexicana Cecilia Suárez, un marco jurídico que nos proteja, ¿no? Sí, bueno, creo que el estudio surge también de la necesidad de entender cómo se está desenvolviendo este fenómeno y en qué medida tal vez está teniendo un impacto en la participación política de las mujeres. Lo que más nos ha interesado era tratar de tener una apertura, porque también ha sido como una forma nueva de investigación para nosotras. Entonces estábamos con mucha apertura a ver toda la información, la mayor cantidad de información que podríamos recolectar para plantear nuestro análisis. Y desde ese punto ha salido, por ejemplo, esta narrativa, ¿no? Que en redes sociales la violencia se está propagando de una forma sistemática y se está normalizando, porque una mujer política al ocupar un espacio público, ella tal vez se merece esa violencia o ella misma se está exponiendo por comentarios, por entrevistas o por ser un personaje público. Y las personas tienden a tener esta reacción como en colectivo o en cadena de si está recibiendo insultos, entonces yo también puedo insultar. Entonces ahí se va generando este ciclo de normalizar y de justificar que a una mujer política o a una mujer que está haciendo participación pública en política se la pueda someter a ese tipo de juicios. Es terrible, ¿no? Yo quisiera preguntarles un poquito ¿qué metodología han utilizado para tener estos datos y para también hacer después unos artículos muy interesantes que los vamos a comentar? Sí, pues bueno, la metodología que hemos utilizado es un monitoreo de redes sociales. Hemos hecho dos tipos de monitoreo, uno manual y uno automático. El manual es que hemos elegido 25 mujeres candidatas que tenían mayor presencia en entrevistas, ¿no? Después hemos elegido dónde eran estas entrevistas en canales, ya sean digitales o en canales de televisión, donde entrevistaban a las mujeres candidatas. Entonces hemos hecho una lista. Ahí hemos hecho otra lista de palabras que se suelen utilizar para atacar a las mujeres políticas. Y la hemos dividido en distintas categorías. Tenemos una lista de palabras misóginas, que es más lo que has leído en el gráfico, lista de palabras racistas y discriminatorias, listas de palabras que atacan a la afectación, a la imagen personal de la mujer candidata, ¿no? Y nos hemos puesto a ver un montón de comentarios, 800 comentarios hemos analizado en total, para clasificar. Este comentario que ha recibido tal candidata tiene una palabra que está categorizada como misoginia, ¿no? Como loca, como puta, como perra, ¿no? O otro comentario tiene una palabra que ha sido clasificada como racista, ¿no? Porque, por ejemplo, eso hemos visto en el contexto electoral. Los ataques han sido misóginos, pero también han sido muy racistas. Entonces, esa ha sido nuestra metodología y después hemos sacado porcentajes. En el monitoreo manual. En el monitoreo semiautomático hemos hecho lo mismo, solamente que YouTube te permite con sus APIs, que son como unas extensiones programáticas, descargar de forma automática todos los comentarios. Y ahí ya ir buscando comentarios que tengan las palabras que nosotras ya habíamos definido que íbamos a investigar, ¿no? Igual tenemos que hacer una limpieza y leer comentario por comentario para clasificar si es misoginia o si es discriminación.
pero ya nos ayuda un poco más poder descargar los comentarios de forma automática, cosa que en Facebook, en TikTok no se puede hacer, ¿no? Ahí sí o sí es manual. Entonces se imaginarán el gran trabajo que es hacer este tipo de investigaciones por el tiempo que te toma y porque además estás expuesta a leer este tipo de comentarios todo el tiempo, ¿no? Tu trabajo básicamente es clasificar si Insultos. es machista, exactamente, ¿no? Entonces es una investigación, digamos, súper interesante por los resultados y como decía muy bien mi compañera Alejandra, ha sido nuestro primer ejercicio para monitorear redes sociales, ¿no? Lo siguiente que queremos hacer, y justo hemos lanzado hace unos días un artículo de desinformación de la Ley 348, que hemos monitoreado comentarios de la Ley 348 en 2 meses, ¿no? Ay, qué importante. Sí. Qué importante eso, nos va a servir a todas ese dato porque, bueno, paréntesis, ¿no? De esto, porque hay mucha gente que no tiene idea de lo que tiene la 340. Yo creo que nunca la ha leído, pero ya está estigmatizada. Claro. La ley de las feminazis, la ley que va en contra de los hombres, la ley que no protege, la ley, ¿no? Había incluso una campaña de algunos sectores radicales que querían, que parte de su campaña era eliminar la ley, ¿no? O modificarla. Entonces, este dato, esta información que ustedes nos van a dar con datos científicos, porque nosotros hemos tratado muchas veces de informar, decir, no, la ley no dice esto, la ley dice, pero si lo dices con datos, con investigaciones, y dicen, hemos encontrado que tantas personas dicen esto y esto es falso, porque en esta, o sea, con esa información nos va a servir muchísimo. Entonces, es clave esa información. Sí, justo eso es lo que pensábamos con Ale cuando nos hemos planteado hacer este proyecto de monitoreo de redes sociales, es precisamente identificar cuáles son las narrativas que están en el escenario digital para pensar en contranarrativas, ¿no? Desde el feminismo, porque estamos viendo que en el espacio digital pareciera, a simple vista, que estas narrativas antifeministas, antiderechos están teniendo cada vez más espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo luchamos contra eso? Es entendiendo cuál es su mensaje y por qué llegan a tantas personas y luego ahí pensar en nuestras publicaciones de ataque. Pero es fundamental hasta para hacer una contraataque, ¿no? Para saber dónde podemos, nosotras que estamos tratando de entrar en redes, estamos en medios de comunicación, con esta información podemos saber dónde atacar, cómo atacar, porque ustedes han tenido conclusiones muy interesantes. A ver, vamos a ir poco a poco. Digamos, de la información que ustedes han podido recaudar, han visto que hay ciertos patrones, por ejemplo, primero de deslegitimar a esas mujeres, denigrarlas. Es como, a través de los insultos parecería que quisieran denigrarlas, desprestigiarlas para que no tengan valor su palabra, ¿no? Como políticas y como mujeres. Y también está el uso de la desinformación, ¿no? Con información, con contenido manipulado y además ataques directos a estas mujeres, ¿no? Y lo interesante que ustedes han hecho ha sido que son a todas las mujeres, o sea, no es que esta que es por derecha, de izquierda, del centro, de adentro, no, todas han recibido ataques, ¿no? Entonces no es un tema partidario, vamos a decir, no es un tema de que porque esta mujer es de derecha o porque esta mujer es de izquierda la vamos a atacar más, sino han recibido por igual todas, algunas más que otras, pero el ataque, vamos a decir, es por un tema de machismo, de misoginia y no necesariamente por un tema de afinidad política, ¿no? Eso también es algo muy interesante. Y otra cosa que también ustedes han encontrado es el tema que han empezado a utilizarse también bots, ¿no? O sea, o sea, no necesariamente son personas, sino también son estos perfiles falsos o automáticos que insultan a las mujeres, ¿no? Sí, bueno, en la investigación que hicimos entre locas, putas y jairas, que el título lo hemos puesto porque eran como las palabras que más nos saltaban en este monitoreo, hemos podido ver que hay como ciertos patrones de mensajes coordinados. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, para insultar a una de las mujeres candidatas y para que el algoritmo no los censure, digamos, ponían un insulto adornado con emojis, ¿no? Entonces, con emojis positivos, digamos, corazoncitos, no sé, que para el algoritmo no era un insulto, ¿no? Pero la palabra, por ejemplo, era puta, pero tenía flores y corazones, entonces el algoritmo lo dejaba. Y hemos visto ese mismo comentario. Es una trampa el algoritmo. Claro, sí. O sea, es como, el algoritmo, y Alex seguro nos puede explicar, es como inteligencia artificial, ¿no? Entonces pasan la primera etapa de la inteligencia artificial que identifica emojis bonitos, digamos, entonces lo deja pasar el comentario. Y este comentario se repetía en varios videos, en varias entrevistas. Y eso nos permite pensar, no lo podemos afirmar al 100%, que estos ataques son coordinados, ¿no? Que se organizan.
Y también hemos encontrado algunos patrones, por ejemplo, de comentarios que se repetían 2 veces, ¿no? Digamos, eres una loca. Y abajo el mismo con la misma tipografía, pero otro diferente usuario, eres una loca. Entonces eso también es un indicio. ¿Sí? Si bien no podemos afirmar o tal vez incluso cuantificar la magnitud de los bots, de su presencia, sí hay muchos indicios que delatan que se trata de ese tipo de ataques. También, ¿no? Esto sobre todo para deslegitimar a estas mujeres, y también esto invita a que otras personas puedan también continuar con la violencia, ¿no? Incita a más violencia, porque una persona que ve un insulto, bueno, entonces yo también insulto, ¿no? Eso también es otra cosa muy, muy común que se ha visto, ¿no? Sí, ahí Ale justo tiene un análisis bien interesante sobre eso, de cómo hay comentarios que desatan comentarios mucho más fuertes, ¿no, Ale? Sí, yo me he dado cuenta al momento de analizar los comentarios en las redes, es como la gente empieza un poco con críticas, ¿no? Así de, ay, no deberías decir esto, y luego poco a poco hay algún usuario que lanza un comentario cada vez más agresivo y más violento. Y de ahí es como que el resto de los usuarios secunda, ¿no? Entonces es como que se empieza a alimentar cada vez más y más y más. Y luego se conduce también hacia ciertos lugares, ¿no? Si una persona empieza a acusar, digamos, a la mujer de tener cierta afinidad o haberse inclinado, no sé, digamos, como uno de los comentarios o palabras que más se utilizaba también era el término vividora, ¿no? O sea, entonces uno empezaba con esa palabra y luego todos empezaban a replicar masivamente. Y luego había ciertas palabras que eran las que más persistían. Y ahí es donde hemos podido obtener los resultados, ¿no? de la frecuencia de los términos en los que más se están utilizando para atacar a las mujeres. Y hemos podido identificar también de dónde viene eso, haciendo un análisis un poquito más allá. Por ejemplo, no va a ser las mismas palabras, los mismos términos que va a recibir una mujer de pollera que una mujer de vestido, ¿no? Entonces también se interseccionaliza con otras formas de violencia racial, clasismo, ¿no? Eso es muy importante, porque hemos visto que algunas mujeres que son de origen indígena, originario, campesino, reciben ese tipo de discriminación, ¿no? Y otras mujeres que son más jóvenes, un ataque más sexual, vamos a decir, ¿no? Que la amante, la no sé qué, o sea, y son como patrones, ¿no? Y esto quería que si ustedes si han podido identificar si dentro de los usuarios generalmente son varones o hay también mujeres. Nos ha sorprendido la cantidad de mujeres, ¿no? que hay, pero sí nos hemos dado cuenta de que hay una marcada diferencia entre las formas de ataque, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, ellas suelen utilizar términos menos agresivos, pero más como de una postura de crítica hacia el estatus. ¿Cómo te atreves a ocupar ese lugar como mujer? Y desde los hombres es más una cuestión de humillación, de denigración y de descalificación de las capacidades. Entonces, sí, pero sí, la presencia de los hombres está marcada en su mayoría, en todos los casos. ¿Podríamos decir que hay un patrón de violencia, más o menos, que se da a todas las mujeres que ejercen política? Sí, justo, bueno, con estos otros artículos que estamos publicando junto con Oxfam Bolivia en la Lupa Digital, tenemos ahora 3 publicados, vamos a seguir publicando hasta 10. Hemos visto varias similitudes de la experiencia de 10 mujeres candidatas y mujeres políticas, porque además de monitorear sus redes y los comentarios que recibían, también las hemos entrevistado, ¿no? Entonces ahí hemos podido un poquito entender cuáles son los efectos de todos estos comentarios que estamos monitoreando, ¿no? Y algo que muchas han coincidido es, por ejemplo, la violencia extendida, ¿no? Que no solo las atacan a ellas como mujeres políticas, sino a su familia, a sus hijos, mamás, papás, hermanos, pareja, qué sé yo, ¿no? Entonces eso genera mucho pesar en la vida de las mujeres políticas. Otro efecto que ha sido como que bastante recurrente ha sido el efecto en la salud mental, ¿no? Que muchas han pensado alguna vez en retirarse de la política por los comentarios que estaban recibiendo. Y otra es que en la mayoría de los casos se las asocia a una figura masculina, ¿no? Se les niega su autonomía política. Seguro estás diciendo esto porque tu jefe te ha dicho, o el otro te ha dicho, o porque como trabajas para él te ha dicho esto. Entonces se niega que las mujeres en política pueden tener sus ideas propias.
Vamos a estar hablando un poquito más a detalle sobre estos artículos que están ahora también accesibles para todas las personas que los han trabajado con Oxfam, pero quisiera terminar, ¿dónde podemos encontrar este estudio que ustedes han realizado, el de Locas, Putas, Jairas, una radiografía de la violencia política digital contra las mujeres? Sí, lo pueden encontrar en las páginas de la Fundación Internet Bolivia, en nuestro Instagram, en nuestra página web, ya está publicada. Y ahí van a poder descargar el reporte completo, donde hacemos un análisis categoría por categoría y además tenemos 4 estudios de casos, entonces les invitamos a leerlo. Es una primera parte, digamos, porque la segunda parte recién se va a publicar, estamos trabajando en él, donde queremos problematizar porque claro, digamos, si hablamos de violencia política digital se puede creer que cualquier comentario hacia una mujer política es violencia política digital, y ahí tampoco nos conviene, digamos, desde un enfoque de derechos humanos y feminista, porque claro, a las mujeres y a los hombres tenemos que exigirles ciertas responsabilidades, ¿no? Entonces estamos tratando de analizar hasta qué punto, qué comentario puede convertirse en violencia y cuál no, ¿no? Porque ahí también hay algo muy... ¿Cómo puedes hacer esa delimitación? Según la teoría que estamos leyendo, es como, por ejemplo, si tiene discurso de odio, si es misógino, si tiene ataque al cuerpo, es violencia, ¿no? Pero si yo te cuestiono una acción que tú has hecho como mujer política en el cargo de tus funciones y no tiene un contenido sexual, ni discurso de odio, ni racista, puede ser, digamos, una crítica legítima, ¿no? Entonces, no hay consenso todavía eso en las investigaciones respecto a violencia política y discurso de odio, pero queremos un poquito indagar sobre esto para poder también tener insumos para poder delimitar esto, ¿no? En casos de denuncias, etcétera. Claro. Y así la investigación también tiene más solidez, ¿no? Sí, correcto. Sí, qué bien, qué interesante. Realmente estoy con muchas ganas. Yo he leído un poco esta investigación, pero me he quedado con ganas de seguir viendo, ¿no? De seguir viendo más, y también los artículos que están sacando con Oxfam, se los súper recomiendo. Entonces entren a la página de las chicas, internet bolivia.org. Súper fácil, internet bolivia.org, y además tienen otras muchas investigaciones y otras muchas actividades, ¿no? Sí, ahora estamos entrando en esto del monitoreo de redes sociales, entonces ahí tenemos también nuestro reporte de la desinformación de la Ley 348, que lo hemos publicado hace unas semanas, guías de seguridad digital, cómo responder a la violencia política digital. Hay varios material que les va a gustar, así que les invitamos a entrar a nuestra página. Qué súper, chicas. Bueno, vamos a ir a un corte comercial, pero antes de eso quisiera que veamos un video musical, Ni Una Menos, con Rebecca Lane. Vamos a este video, a un corte y ya volvemos. Ajá. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado.
Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que el aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle, creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganmelo. Continúas viendo Nacer Mujer. Volvemos al segundo bloque de Nacer Mujer. Estamos a pocos días del 25N, el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, y estamos hablando de un tema muy interesante que es la violencia digital política, ¿no? La violencia política digital, y estamos con dos invitadas especiales. Estamos con Ale y con Nian. Chicas, gracias por estar aquí. Estamos analizando un poquito los estudios que ustedes han hecho y quisiera que ahora sí veamos estos artículos que están trabajando con Oxfam y que tienen mucha relación también con el estudio que hablábamos antes, ¿no? Sí. Tienen muchísima relación porque con esto de la lupa digital, que es un proyecto que tenemos junto a Oxfam en Bolivia, nos ha permitido dar un paso más y poder saber de la propia voz de las mujeres políticas cómo ha sido esta experiencia, ¿no? Cómo es su experiencia en sus redes sociales, cuando revisan las notificaciones, qué efectos ha tenido, ¿no? Entonces es bastante interesante porque, al contrario de la investigación que solo muestra datos, que por supuesto son súper importantes, estos estudios de caso nos muestran cómo lo viven las mujeres políticas día a día, ¿no? Nuestro objetivo de crear estos artículos ha sido sensibilizar un poco sobre cuál es el efecto de la violencia política digital, que puede ser que para algunos usuarios poner un comentario sexual solo se quede ahí, pero cuando eso se replica muchas veces tiene grandes efectos en la familia y en la vida de las mujeres candidatas y políticas. ¿Y cómo las han sentido a estas mujeres que han sufrido violencia? ¿Cuál ha sido su sensación? ¿Y cómo les ha afectado esta violencia en su ejercicio político? Bueno, hemos visto, sin mencionar a alguien en particular, pero todas estaban afectadas, ¿no? Todas las personas que hemos entrevistado estaban claramente afectadas y muchas no tenían estrategias de respuesta. Y con respecto a la participación política, claro que su credibilidad se ve mellada, entonces reciben menos apoyo, su voz tiene menos repercusión. Y eso también lo veíamos en el algoritmo, cuando hemos hecho el monitoreo de sus redes, de la actividad de sus redes sociales de ellas. Muchas tenían una mayor cantidad de videos que las redes oficiales de algunos candidatos masculinos, pero tenían muchos menos seguidores, muchos menos likes, porque el público ya estaba como que más cerrado, ¿no? Y ellas eran más propensas a recibir violencia a pesar de tener menos seguidores. Con respecto a las afectaciones psicológicas, por ejemplo, son diversas, pero la mayoría tenían este primer instinto de querer cerrar las redes sociales, de querer borrarlas, y claro, eso también es un retroceso porque pierdes todo el trabajo que te ha llevado a construir, ¿no? Otras tenían estrategias como de empezar a responder a los comentarios, ¿no? Comentario y analizar y decir no deberías dirigirte así, y claro que es agotador emocionalmente, ¿no? Todo el tiempo estar atento al qué tipo de crítica vas a recibir para poder contestar. Muchas han tenido que sufrir, pasar por terapia, les ha afectado también a nivel familiar, a nivel económico, porque es una inversión también el cuidado de la salud mental. Sí, es que ahí sumando lo que dice Ale, me hace pensar que hemos visto diversas estrategias también de respuesta de distintas mujeres candidatas de acuerdo a su edad también y al trabajo que hacen. Por ejemplo, hemos visto que en las más jóvenes tienen algunos recursos en el sentido de habilidades digitales para poder documentar los comentarios que reciben, ¿no? Y de alguna manera investigar si es un perfil falso o no, ¿no? Entonces, si es un perfil falso, se sienten más tranquilas porque dicen, es un perfil falso que no puede, digamos, no voy a tomar en cuenta este comentario, ¿no? Hemos visto también en otras mujeres políticas que han invertido, como dice Ale, mucho dinero en terapia psicológica, también en equipos de comunicación que
restringen, eliminan los comentarios, ¿no? Entonces, ¿hay eso? Sí, sí, entonces hay como la respuesta que vas a tener va a depender mucho de tus recursos económicos, también recursos emocionales que tengas y también recursos de habilidades digitales, ¿no? Sabemos que en Bolivia hay muchas mujeres políticas que digamos el ámbito digital no es lo mejor que saben, entonces eso puede jugar mucho en contra en la vulnerabilidad que tienen a enfrentar esto, ¿no? En saber borrar comentarios o saber filtrar, porque algunas redes te permiten eso, ¿no? Como que filtrar qué palabras no pueden comentar las personas en tus perfiles. Entonces ahí hemos visto justo lo que Ale mencionaba hace un momento, esta interseccionalidad de la violencia política digital, ¿no? Que los efectos van a depender mucho de la edad, del origen que tengas, de los recursos económicos que tengas, también si estás acompañada, ¿no? Porque hay muchas mujeres políticas que quizás no tenían el respaldo de su partido, de su organización política, y eso también tiene efectos grandes en cómo van a responder en la violencia digital. Lo que sí es cierto es que no podemos dejar de lado la violencia política digital como un tipo de violencia, que ya existe, que afecta a la mujer política en el ejercicio de sus funciones o en su candidatura, afecta a su entorno y a su familia especialmente, ¿no? Yo creo que a sus hijos, a los hijos, esposos, etcétera, es a los que más afecta, porque también les llega a ellos, ¿no? También he visto que entran también y acosan a familiares, hijos, hijas, etcétera, ¿no? Entonces este tipo de violencia no es poca cosa, ¿no? Creo que es algo que se tiene que tomar atención, que se tienen que generar políticas públicas en torno a esto, porque lo que genera y lo que tiene esta política o esta violencia es que al final tienen una impunidad terrible, porque no hay cómo castigarlos, ¿no? O sea, ¿qué puedes hacer? Ya bloquearlo, listo. Pero el daño que ha causado, etcétera, 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 y son miles de personas, lamentablemente. Un poco por eso ese video que veíamos antes decía, o sea, ¿qué les pasa? O sea, ¿por qué le pasa a nuestra sociedad para ejercer este tipo de violencia? Y la gente lo hace en el anonimato de su celular, detrás de su celular, y es ahí donde piensan que nadie los va a ver, nadie les va a decir nada, y es verdad, ¿no? O sea, ¿o qué se puede hacer? Ustedes decían que hay ustedes han analizado algunas formas de protección. Bueno, con respecto al tema de, por ejemplo, una respuesta legal, se podría, algunos casos de violencia sí entran enmarcados en lo que se refiere a la 243, que es violencia política hacia las mujeres. Algunos casos, por ejemplo, la difusión de información falsa con el objetivo de desprestigiar a la mujer, ¿no? Y a su candidatura, a su cargo. Eso, por ejemplo, sí puede ser denunciado, ¿no? Después se puede denunciar también por difamación, en caso de que, por ejemplo, se le acuse a una de ellas de haber cometido algún tipo de delito, ella podría denunciar a esa persona por difamación. Sin embargo, la mayor cantidad de actos violentos que hemos visto, que son estos insultos denigrantes y humillantes, lastimosamente no se pueden denunciar, a no ser que pasen a instancias de amenazas, incluso siendo así, que se convierten en amenazas o en palabras mayores, por así decirlo. Es difícil denunciar justamente porque una de las características de la violencia digital en general es justamente que está respaldada, podríamos decir, o protegida por el anonimato, ¿no? Los agresores se protegen en el anonimato, y poder dar con la identidad del agresor es un procedimiento bastante complejo y actualmente no existen mecanismos para eso. Otra cuestión es que muchas veces las evidencias digitales no son recibidas como evidencias acreditables porque son fácilmente alterables, ¿no? Ese ha sido el argumento de muchas autoridades de la policía para rechazar el caso, y directamente como que la violencia digital no está reconocida por la ley, entonces directamente a muchas mujeres les rechazan justamente por eso, ¿no? Porque hay casos en los que sí se podrían hacer denuncias graves. Un ejemplo podría ser, últimamente han habido casos de imágenes alteradas con inteligencia artificial que incurren directamente en difamación y incluso puede ser robo de información para después alterar el contenido y manipulación, ¿no? Podría encasillarse en esos marcos, pero aún así no es una respuesta efectiva, ¿no?
Entonces, Que creo que tenemos que crear un marco normativo específico porque estamos tratando de hacer encajar en tipos penales que no estaban creados para esta realidad, ¿no? O sea, la falsedad ideológica, la difamación, etcétera, sí existen como tipos penales, pero no se refieren a este tipo de realidad que estamos viviendo hoy en día con el mundo digital, y yo creo que tendríamos que dar un pasito más como sociedad y como Estado para poder generar una política pública también de atención a estos casos. ¿Hay en algún lugar del mundo alguna normativa que proteja a las mujeres en este tipo de situaciones? Sí, hay, por ejemplo, está la Ley Olimpia en México, que son como el país de la región pionero, digamos, en legislar sobre la violencia digital. Perú tiene, digamos, un tipo penal relacionado a la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento en el ámbito digital. Colombia está avanzando también en eso, pero algo que lo mencionaba Ale y que también, digamos, organizaciones feministas analizan después de que sus países ya tienen normativa, es de que el acceso a justicia no ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, si bien el Estado lo reconoce como una forma de violencia y se puede denunciar que ahorita es el cuello de botella más grande, el problema que viene después es el proceso de investigación, la sanción y la reparación. ¿Por qué? Porque no hay capacidades técnicas para analizar pruebas digitales, como lo decía Lale, ¿no? Y eso dificulta un montón. Dos, porque hay otro actor que también tiene mucha responsabilidad, y lo mencionabas tú, Cecilia, que son las empresas tecnológicas, como Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, ¿no? YouTube, Google, donde sucede la violencia. Y que se sabe, y ellos también lo saben, y hay muchos estudios que lo demuestran, que su algoritmo funciona viralizando la violencia. ¿Por qué? Porque cuando viralizan la violencia generan más vistas, generan más likes, más interacciones, más compartidos, más comentarios. Y eso es directamente a más ganancias económicas. Qué fuerte eso. Sí, entonces necesitamos una política que obviamente vaya al ámbito nacional, sin duda, pero también que le exija a las empresas acción, ¿no? Porque para saber quién está detrás de qué perfil necesitamos la información que lo tiene la empresa. Y la forma más práctica de hacer es que tú puedas denunciar una cuenta y que esa cuenta sea sancionada, pero inmediatamente, ¿no? Porque hoy en día para sancionar una cuenta tienes que generar no sé cuántas denuncias sobre una misma persona con las mismas características, y recién Facebook como que te hace alguna sanción, y son sanciones muy temporales, etcétera, pero en este tipo de cosas debería ser muy fuerte, ¿no? Y esto que tú dices, qué interesante y qué grave, ¿no? Que realmente el dinero mueve violencia, ¿no? Lamentablemente. Sí. Y eso se debería poder hacer, ¿no? Y eso, yo creo que los estudios que ustedes están haciendo nos van a llevar a tener insumos suficientes para poder plantear este tipo de cosas, ¿no? Sí, justo algo que pensamos mucho con el Centro SOS Digital y las chicas es, ok, no tenemos la justicia de nuestro lado, porque hay todos estos problemas. O sea, en algunos casos en los que sí se puede denunciar, se hace la denuncia, pero en otros no. Tampoco tenemos a las empresas de nuestro lado, hay que exigirles transparencia, que nos digan por qué o qué necesitan de nosotros para denunciar una página que es violenta y que ésta sea quitada, porque no lo sabemos, ¿no? Como que adivinamos. Nosotras igual en el centro hacemos eso, vamos, prueba y error, prueba y error. Sí, tratamos diferentes rutas y estrategias. Y ver, y ahí nos planteamos, necesitamos otras formas alternativas de justicia frente a la violencia digital, que no dependa del Estado ni de las plataformas. Entonces hay cosas sencillas, bueno, no sé si sencillas, pero se nos ocurren cosas a veces como cuando hablamos con mujeres políticas, por ejemplo, es, bueno, si alguien está enfrentando violencia digital y han ido por todas estas vías, lo que podemos hacer es hacer un pronunciamiento o algo del partido, digamos, ¿no? Para mostrar respaldo, o quizás organizar que todas las mujeres de tu organización política comenten con este tipo de narrativa, ¿no? Como estrategias digitales que nos ayuden un poquito a contrarrestar estos discursos violentos, ¿no? Porque ahora, si bien sabemos que no tenemos la respuesta de estas dos instancias, y obviamente vamos a trabajar para que las tengan, mientras eso pasa necesitamos como formas creativas de responder a la violencia digital, y en eso estamos ahí con las chicas como que pensando qué hacemos, digamos, ¿no? Para la impunidad. Y bueno, acotando un poco lo que decía Lu, creo que también es bien importante la sensibilización, porque creo que todos tenemos derecho a ejercer un espacio político, estemos como autoridades o no,
pero todos los ciudadanos tenemos ese derecho. Pero tenemos que también conocer hasta qué punto estamos ejerciendo nuestro derecho de exigir a las autoridades o a las personas que están exponiéndose como candidatas y cuándo estamos ejerciendo violencia, ¿no? Porque creo que igual algo que ha jugado muy en contra en este entorno, digamos, el contexto electoral, ha sido que los algoritmos también promueven un escenario muy fuerte de polarización y eso hace que la violencia se incremente también, ¿no? Entonces, si nos sensibilizamos, podemos tener una postura y podemos estar críticos frente a eso sin ejercer violencia. Así es. Qué interesante, chicas. Yo quiero felicitarlas porque es muy, muy importante esto que tú dices, Ale, sobre la sensibilización y el conocimiento. O sea, personas, hombres, mujeres, sepan que cuando ustedes están insultando a alguien en redes, están cometiendo violencia. O sea, no es que una puede y que porque se puede lo hagan, ¿no? Realmente tengan un poco de conciencia social, o sea, eso lo van a ver otras personas. Hay una persona que está siendo afectada y es verdad, o sea, pueden haber críticas constructivas o pueden haber, bueno, todo para eso es, ¿no? Para que nos podamos comunicar, pero de ahí a que pases a violencia, a que pases a denigrar a una mujer, a una persona, es un paso muy, 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 muy chiquito. Entonces es importante que sepamos hasta dónde y ojalá la justicia haga algo al respecto. Lo que tú decías, Lu, es totalmente cierto. Por ejemplo, con la ley contra la violencia política hacia las mujeres, se ha hecho un alboroto para sacar la ley, ha sido una ley vista por todo el mundo, y después de 10 años teníamos 5 casos, 5 sentencias, después de más de 10 años. Entonces el sistema judicial también tiene que dar un paso para poder mejorar sus mecanismos y procedimientos para la atención de las mujeres contra la violencia. Y bueno, yo sé que todos estos insumos nos van a servir más adelante. Chicas, muchísimas gracias y felicidades. ¿Dónde podemos encontrar los artículos de La Lupa Digital? Sí, los pueden encontrar en la página lupadigital.org. Ahí están, los subimos cada jueves. Hoy hemos subido un nuevo artículo. Seguro vamos a subir 2 más en el transcurso de la tarde y la siguiente semana otros 3 más. Así que les invitamos a leer estos artículos que son como historias de vida de las mujeres candidatas y su experiencia con la violencia digital. Súper, muchas gracias. Al igual, muchísimas gracias por estar acá. Y les quiero invitar para otro programa, sí, por favor, para que hablemos de los proyectos que ustedes tienen, como internetbolivia.org. Ha sido un gustazo y antes de irnos yo quisiera dejarles con unos videitos muy cortitos. Les agradezco a las chicas de Pony Rosas y las Ciberwarmies por estos videitos que hemos sacado de sus redes de la marcha del 25N aquí en La Paz. Ha sido un gusto, nos vemos la próxima semana aquí en Avia Yala Televisión. Tengo alas en la voz, dime, ¿crees que me estamos en proceso? De discursos que naturalizan la violencia. Hoy gritamos juntas en las calles que la vida de las mujeres no es de... Por eso, ¡no una mujer más! No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Como la historia de